El tiempo va avanzando, mis hermanos, y hasta este momento en que el Señor nos ha permitido continuar, hemos visto algunos de los principios de liderazgo, del material de cómo ser un líder servidor, 5 principios específicamente, y aquí los tenemos para repaso. Algunos podrán recordar en qué pasajes están inspirados cada uno de esos lemas o principios de liderazgo, y el primero se titula que los líderes servidores se humillan y esperan a que sea Dios que los exalte. No buscan el mejor puesto, sino que esperan que sea Dios el que los ponga en el lugar que corresponde. El segundo es que los líderes servidores siguen a Jesús y nunca a las posiciones. El tercero es que renuncian a sus derechos con tal de encontrar riqueza sirviendo al prójimo. El cuarto, que se arriesgan a servir a los demás porque confían que al final y en todo el camino es Dios el que controla sus vidas. Y el quinto principio es que imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre de Jesús para satisfacer las necesidades de los demás. Tremendas lecciones que hemos visto, todas inspiradas en el liderazgo que nos enseña el Señor. Todos esos principios han sido mostrados perfectamente en la persona de Jesús, a quien servimos y que fue, por supuesto, el modelo servidor de todos los demás. Y en esta noche vamos a ver una nueva clase que se titula Necesitaban siervos y que está basada en los principios de delegación que vemos en 2 historias bíblicas muy interesantes. Una en la de la formación o principios de la iglesia y otra, por supuesto, en una historia muy conocida del libro de Éxodo, donde un gran líder de parte de Dios recibió consejo de cómo delegar funciones. Y este hermano del que trae la lección, la cita en esta noche, Max De Pree, es un autor cristiano, ya fallecido, autor de libros de liderazgo, como uno que se llama Liderazgo es un arte, Liderando sin poder, encontrando esperanza en servir a la comunidad y llamado a servir. Ese señor, Max De Pree, además de ser un siervo de Dios y una persona donante, contribuyente del Ministerio Teológico Fuller en California, fue además el presidente de una de las compañías más grandes de mobiliarios de oficina en el mundo, Herman Miller. Presidente, CEO y dueño. Y él decía que delegar es una de las formas que tiene un líder para unir lo dicho con lo hecho. Y es un valioso método para fomentar la participación de los demás, desarrollarse uno mismo y a los demás y alcanzar su potencial. Y hoy veremos, como dice aquí, el resumen de lo que vamos a aprender, cómo los líderes de la iglesia primitiva resolvieron una premiante necesidad ministerial involucrando a otros en el liderazgo. Examinaremos además las sugerencias del suegro de Moisés para que éste fuera un líder más eficiente. Comprenderemos los principios sexto y séptimo del liderazgo y evaluaremos la función de cada cual como un líder servidor que delega en otros para dirigir juntos. El Señor nos ayude a verlo. Y vamos a ir inmediatamente al libro de los Hechos en el capítulo 2, la primera lección o historia que tenemos en esta noche, Hechos capítulo 2, los versículos 42 al 47. Y dicen así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendita la palabra del Señor. Y como vemos y sabemos todos, después que Cristo ascendió a los cielos, derramó su Espíritu Santo en los suyos, tal como había prometido, lo que sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. La iglesia creció rápidamente y Dios trajo personas de todas las razas y costumbres, y los nuevos creyentes vivían unidos en compañerismo cristiano y compartían todo lo que tenían. Ese es el trasfondo de esta lección que vamos a ver. Y la vida de los creyentes se describe de esta forma después que Dios derramó el Espíritu Santo. Y perseveraban, dice el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en el estudio y en el conocimiento de la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí se refieren, por supuesto, cuando habla de la comunión y del partimiento del pan, a el sacramento de la Santa Cena, que se había hecho, por supuesto, ya una práctica común entre ellos. Vivían una vida de comunión, compartiendo el estudio de la palabra de Dios, el partimiento del pan y las oraciones. Y eso devino en que se llenó toda persona de temor, de un temor reverente por la obra de Dios en medio de ese pueblo, en medio de esos creyentes, por las muchas maravillas y señales que eran hechas por medio de los apóstoles. Un temor santo, un temor reverente debido a la acción, la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Dice en los capítulos, en los versículos 44 y 45, que todos los que habían creído estaban juntos, unánimes, o sea, de un mismo ánimo, teniendo en común todas las cosas, e incluso vendían sus propiedades y sus bienes, repartiendo a cada uno o a todos según la necesidad de cada cual. Y en el 46 y 47 vuelve a insistir, a decir que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La iglesia en Jerusalén, donde se desarrolla esta historia, estaba o había experimentado un gran crecimiento y compañerismo con la presencia del Espíritu de Dios. Pero mientras la iglesia crecía, sucedieron inmediatamente o casi inmediatamente dos acontecimientos que amenazaban con detener el movimiento cristiano. En eso no se nos olvide, vamos a enfocar la clase de esta noche. Uno fue, primero, la hipocresía, que fue la primera amenaza interna de la iglesia. En Hechos 5, más adelante, en los versículos 1 al 11, se nos narra y todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, de cómo creyeron tontamente que podían mentirle a Dios y aún así de esa forma participar en el trabajo de la iglesia.
Dios, sin embargo, juzgó rápida y decisivamente esos hechos, pues él no tolera la hipocresía en medio de su pueblo. La iglesia temprano aprendió que Dios demanda la santidad y, como decía donde estábamos anteriormente en el capítulo 2, esta vez en el capítulo 5, en el versículo 11, dice acerca de temor, luego de la muerte de Ananías y Zafira, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La mano de Dios manifestándose ante la hipocresía de unos que querían participar en el trabajo y en la comunión en la iglesia, pero de la forma más inadecuada posible, e intentando engañar a Dios y a los apóstoles, al pueblo santo de Dios que estaba en formación, y además, sin necesidad de tener lo que hacer, reteniendo falsamente una parte del dinero que decían que habían entregado por completo a la iglesia. La iglesia aprendió temprano que Dios demanda santidad. El segundo punto que vemos como amenaza a la unidad fueron las murmuraciones. Mientras la iglesia crecía, sus necesidades aumentaban también. Y más adelante, después de lo de Ananías y Zafira, en el capítulo 6 de Hechos, el versículo 1 nos dice cómo los apóstoles no habían satisfecho las necesidades de ciertos miembros de la iglesia y la gente murmuraba, que es hablar en voz baja. A veces murmurar quiere decir que por negligencia los líderes habían descuidado resolver adecuadamente una necesidad. La iglesia no tenía suficientes líderes para supervisar todo, y menos la distribución diaria de alimentos que se daba, como vimos en el capítulo 2. La incapacidad de los apóstoles para servir a todos los miembros trajo como resultado división y murmuraciones. ¿Qué nos enseña entonces Hechos capítulo 6, los versículos del 1 al 6, que fueron las sugerencias que recibieron o que dieron los apóstoles para resolver esta necesidad? Hechos capítulo 6, del 1 al 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, como había sido delegado por el Señor, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lo recuerda por ser el primer mártir de la iglesia, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como líderes, lo que vemos es que los apóstoles vieron su papel como ministros de la palabra de Dios, y su función en la iglesia era conocer, predicar y enseñar a obedecer lo que Jesús había mandado, tal como se describe en el libro de Mateo, la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20. Y vamos camino, después de ofrecer el contexto,
a las lecciones que vamos a aprender en esta noche. 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, dice el 18, o decía el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ellos también, los apóstoles, aunque habían recibido o eran delegados de esa comisión, de esa misión, eran responsables además del bienestar de los hermanos. Y la iglesia tenía algunos miembros con necesidades no satisfechas. Descuidarlas significaba traer divisiones y dolor al cuerpo. Y con sabiduría los discípulos delegaron las responsabilidades de estas demandas entre los miembros capacitados de la iglesia. Siempre nos ha llamado la atención que para el servicio de las mesas, inclusive, se buscó un grupo de hermanos que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Delegaron estas responsabilidades, por supuesto, vemos, con la autoridad apropiada entre 7 miembros que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos varones debían servir a las mesas de los miembros necesitados para que los apóstoles pudieran continuar ministrando la palabra de Dios. Y la palabra ministro, que significa lo mismo que siervo, el que sirve, el que ministra, es un servidor, fue usada precisamente por Jesús cuando dijo entre sus seguidores, que fue en una clase que vimos anteriormente, la de Marcos capítulo 10, que los grandes debían servir a los demás. Los apóstoles, por supuesto, con esta medida llena de sabiduría, multiplicaron su liderazgo delegando algunas de sus responsabilidades y autoridad para satisfacer las necesidades de la congregación. El sexto principio, entonces, del liderazgo del servidor es que los líderes servidores delegan responsabilidades y autoridad en otros para satisfacer mayores necesidades. No es que ellos delegan para ellos ocuparse de cosas que son a los ojos de los humanos quizá más importantes o que añaden mayor honor, sino para alcanzar la satisfacción de más necesidades. Por supuesto, esa delegación de autoridad no quita en ninguna forma la responsabilidad que tenían al final los apóstoles, pues se delega siempre toda autoridad, y eso es lo que vamos a ver, toda autoridad sin que eso nos exima de la responsabilidad como líder. Calvin Miller, otro autor, dice que un buen líder nunca entrega el liderazgo. Sin embargo, se dividen los premios y las responsabilidades del liderazgo. Él nos recuerda que debe haber un balance entre la autoridad delegada y la responsabilidad. Y señala que más autoridad y menos responsabilidades ayudan a incrementar el liderazgo. Menos autoridad, sin embargo, y más responsabilidades ayudan a desarrollar una conducta pasiva. Y me recuerdo, y siempre lo traigo aquí a esta clase o a esta lección, cuando me toca, recuerdo en una lección en el trabajo, la máxima del presidente del ministerio en que trabajo, donde él decía que cuando hay alta aceptación y bajas expectativas, hay seguridad. La gente se siente bien confiado, lo acepta, no importa lo que pase,
Y encima de eso hay bajas expectativas de él. Eso crea seguridad. Sin embargo, en baja aceptación y bajas expectativas, hay entonces un sentimiento o una conducta apática, de apatía. En alta aceptación y altas expectativas, sí hay crecimiento. Y ese es el modelo del Señor. Alta aceptación que tenemos por parte de Él y altas expectativas que Él tiene además de cada uno de nosotros. Es la manera en que se crece saludablemente en el servicio y en el liderazgo del servidor. Cuando hay baja aceptación, pero hay altas expectativas, entonces se incurre en el abuso. Jesús, vemos que delegó en sus discípulos autoridad para satisfacer la mayor necesidad, evangelizar el mundo. Como leímos antes, toda potestad, dice la palabra de Dios, me es dada en el cielo y en la tierra. Basados en la autoridad que había recibido Jesús, él pudo mandar a los discípulos a hacer más discípulos. En base a que Jesús, al resucitar, señala que ha recibido toda potestad. Sencillamente, como sabemos, que habiendo cumplido perfectamente su propósito, habiendo dado su vida por el pecado de la humanidad y habiendo sido indiscutiblemente resucitado por el poder de Dios y el Espíritu Santo de entre los muertos, con eso quedaba confirmado que él había recibido toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Basado en eso, puede Jesús mandar con autoridad a hacer discípulos. Jesús le dio a sus seguidores la autoridad antes de darle la responsabilidad de hacer discípulos. Jesús delegó en sus discípulos la autoridad y la responsabilidad para proclamar el evangelio alrededor del mundo. Ahora vamos a ver la lección de Éxodo, la lección de la historia de Moisés y de Jetro. Y aquí vemos que los principios de delegar y de dar poder no son nuevos. Definitivamente, como tengo aquí en una nota, esta fue una de las primeras lecciones de gerencia, la de Jetro y Moisés, igual a como la primera lección de economía, de todo el conocimiento de economía de todos los tiempos. La primera lección estuvo en el libro de Génesis, en la historia de las vacas flacas y las vacas gordas, del sueño de Faraón. Después del éxodo, Moisés fue responsable de guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y una de las responsabilidades era tomar las decisiones relativas a disputas entre las personas. El único problema que había, por supuesto, habiéndose calculado que habían salido de Egipto 2 millones, más o menos 2 millones de personas, es que era demasiado gente para que pudiera solo Moisés evaluar las disputas entre todos o de cada uno. Moisés se sentaba, dice Éxodo capítulo 18, desde la mañana hasta la tarde solucionando discrepancias. ¿Qué observación le hizo Jetro a Moisés? Éxodo, vayamos a Éxodo, capítulo 18, los versículos 13 al 16. Y aquí dice la palabra de Dios: aconteció
que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Paciente, muy paciente el pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declara las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esa es la observación que le hace Jetro. Y cuando los líderes tratan de dirigir solos, agotan a los seguidores y por supuesto que se cansan ellos mismos. Los líderes de muchas iglesias o de muchos ministerios, o los líderes de cualquier departamento, de cualquier casa, familia, de cualquier pequeño negocio, se queman porque piensan normalmente que son los únicos que pueden hacer el trabajo. Mi deseo es que ninguno de los que estamos estamos aquí, seamos de los de esa condición y que se la tenemos por medio de esta clase podamos aprender la debilidad que eso representa. Y aquí tengo un proverbio que puse, un refrán o proverbio, aforismo africano que dice que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve siempre acompañado. Ser dueño de la responsabilidad de una tarea no significa que usted tiene que hacerla solo. Los líderes servidores saben que son más eficientes cuando confían en otros para trabajar con ellos. Los buenos líderes siempre preparan a otras personas capaces para que los ayuden a llevar a cabo sus responsabilidades. Y vamos ahí, por supuesto, entrando, mis hermanos, al tiempo de reflexión personal, donde nos evaluamos en qué cosas tenemos aptitudes de microgerentes, donde queremos por nosotros mismos hacer todas las cosas y no hacemos uso de las capacidades de delegar que Dios nos ha puesto como lecciones prácticas en su palabra. ¿Qué le sugirió Jetro a Moisés para satisfacer las necesidades y además realizar sus responsabilidades como líder? Parecido a lo que vimos en Hechos, en los versículos 19 al 23, dice: oye ahora mi voz, que yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú, por supuesto, los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Había creado, quizás sin proponérselo en los términos actuales que utilizamos, niveles o una jerarquía para llevar un escalafón, para llevar los asuntos de menor grado hasta mayor grado
en diferentes niveles. Moisés escuchó a su suegro, enseñó a otros y escogió jueces que juzgaran la nación. Y el libro de los jueces precisamente está lleno de los casos donde las acciones, decisiones de los jueces, de los elegidos jueces, el tiempo de los jueces, como conocemos ese periodo de la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo el ejercicio de los jueces antes de ser rey, antes de tener rey el pueblo, el primero que conocemos fue Saúl, se gobernaban todas las cosas según el consejo que dio en aquel momento Jetro a Moisés. Moisés delegó la responsabilidad y la autoridad a los jueces para satisfacer las necesidades del pueblo, lo que le llaman algunos el principio Jetro. Así que el séptimo principio del liderazgo del servidor es que los líderes servidores multiplican su liderazgo delegando en otros responsabilidades para dirigir. Moisés y los apóstoles de Jesús suplieron una necesidad al delegar en otros líderes autoridad y responsabilidades. No podemos ser centrados en nosotros mismos, esperando que todas las decisiones sean tomadas por nosotros o que seamos nosotros el que hagamos el trabajo y cumplamos o cubramos las necesidades de todos, pues no somos, como hemos dicho antes, independientes, sino que somos como en un cuerpo interdependientes. Pablo también aplicó este principio y el apóstol Pablo manda en segunda de Timoteo a Timoteo a hacer con otras como él le había enseñado. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesús, por supuesto, vemos al final que multiplicó su liderazgo al darle poder del Espíritu Santo a sus discípulos. Les había dicho que toda autoridad le había sido dada y más adelante en el libro de los Hechos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 1:8, les anunció que recibirían poder, capacidad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así se seleccionaron las personas que servirían en las mesas y así estaban llenos del Espíritu Santo los apóstoles del Señor. Dar poder siempre viene antes que la misión. Y Jesús le dio su Espíritu Santo a los discípulos para que tuvieran el poder de testificar quién era Él y por qué el Padre lo había enviado. Funciona la metodología o el principio de delegación de Jesús. Por supuesto que funciona. Hemos visto cómo por más de 2000 años, se ha ido por medio de la autoridad que tiene Jesús y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, como el Evangelio se ha ido multiplicando, se han ido salvando las almas, se han delegado las responsabilidades en todo el cuerpo del Señor, en los cientos o millones de personas que constituyen la iglesia, y el Evangelio se sigue predicando. Gloria a Dios por sus lecciones de delegación de autoridad y de multiplicación de ministerios. Los resultados, pues, del liderazgo delegado son según Jetro, si Moisés hacía lo que él dijo, Éxodo 18:23. Si sobre ti, si esto hiciereis,
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y según Hechos, capítulo 6, versículo 7, ¿qué pasó cuando los apóstoles delegaron en los siete la responsabilidad de satisfacer las necesidades de los miembros de la iglesia? Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow. Hasta los sacerdotes, que por supuesto, verán, se calcula que eran, aunque siempre hablamos de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes que rechazaron al Señor, eh, todo el cuerpo sacerdotal incluía más o menos 600 sacerdotes, y muchos sacerdotes se pasaban o obedecían a la fe. Al delegar en los demás, el líder también sufre menos tensión emocional, y tiene más seguidores satisfechos. El resultado es un crecimiento y cuidados saludables, y también habrá más ministerios y líderes concentrados en su labor. Los líderes siguen nombrando a otros que dirijan junto a ellos. Y Jesús siguió estos principios. Ya lo hemos visto, ya lo hemos repetido. Cuando escogió, preparó y envió a los discípulos a edificar el reino de Dios. Queda como lección para el mundo, y siempre nos lo vamos a preguntar, asombrados del poder de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre en el tiempo de Jesús, sin mayores recursos que él mismo, con 12 discípulos, pudo haber dividido la historia de la humanidad en antes de él y después de él? Definitivamente no nos queda duda de que Jesús es Dios. Las preguntas para reflexionar son, y es importante que reflexionemos en ellas. ¿Estás como líder en cualquier aspecto de tu vida? En tu trabajo, en el ministerio que Dios te ha concedido en la iglesia, en el llamado que tienes, que puedes estar desarrollando, en cualquier área de la vida en el que el Señor te haya puesto o involucrado. ¿Estás como líder agotado y cansado? ¿Te sientes como si fueras el único que puedes hacer lo que el Señor te pidió? ¿Eres de los que piensan que nombrar e instruir a otros lleva demasiado tiempo, no vale la pena, y que el trabajo nunca se va a hacer? ¿O eres, hermano, feliz al delegar en otras algunas responsabilidades, enseñarles lo que deben hacer, no importa que eso lleve tiempo, de manera que también disfruten contigo del liderazgo? ¿O sientes que tienes muchas responsabilidades y muy poca autoridad? Que el Señor nos dé en esta noche y en los días por venir la capacidad para presentar cuáles sean nuestras inquietudes o deficiencias delante del Señor, de manera que podamos ser no solamente unos libres servidores que con humildad van delante del Señor esperando que Él los use en su obra, sino que lo hacen por medio de la inteligencia y de las capacidades que el Señor, por medio de su palabra, nos está dando en esta clase. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a crecer en este camino. Vamos a pasar al tiempo de los comentarios o preguntas, y será una bendición continuar luego con el tiempo de clama. El Señor me bendiga.